Tal vez 1969 fue el año más controvertido para los Rolling Stones, tal vez el año más importante en sí, un año específico donde pasaron muchísimas cosas, buenas y malas. Quédate hasta el final porque te vamos a contar lo que significó para los Rolling Stones, para la música, para toda una generación, el cierre de la década del 60 y específicamente para los Rolling Stones, 1969. Se engendraron grandes himnos, grandes clásicos que fueron utilizados en el álbum de ese año Let It Bleed, que fueron utilizados 2 años después, año y medio después, en Sticky Fingers y casi 3 años después en Exile on Main Street. También la muerte de Brian Jones, con todo lo que eso significó para uno de los primeros compañeros de ruta y fundador o cofundador o creador o co-creador del grupo. Y lo que fue obviamente el ingreso de un nuevo guitarrista, de un nuevo músico, los grandes himnos como Gimme Shelter que surgieron allí, como You Can Always Get What You Want, como Honky Tonk Woman, por ejemplo, por solo nombrar algunos, pero también fue un año donde surgieron himnos, como les dije recién, que fueron incluidos más adelante, el año de Altamont, el fin de una generación, la generación del amor prácticamente, de la paz, del hipismo, se cierra con hechos violentos, como lo que fue Altamont y un concierto gratuito frustrado, un festival gratuito frustrado, lo que fue Hyde Park, que sí funcionó muy bien y significó un aire nuevo y distinto para los Stones, el tocar al aire libre, nuevamente en su casa frente a su gente, en el 69 en Londres, o sea, pasó de todo. Sus mujeres tan famosas, Anita Pallenberg, Marianne Faithfull, separaciones, infidelidades, pasó un poco de todo en 1969. Por eso les voy a mostrar un poquito de todo. Soy César Barsáiz de la Patagonia de Argentina. Les mando un gran saludo. Si quieren, se suscriben, que es gratis. Donde dice unirse abajo, se pueden unir a cualquiera de las membresías. En la 3 y en la 4 le enviamos discografías, videos, shows, todo lo que ustedes quieran. Y además existe el gracias ahí abajo, que vos podés donar al canal desde 10 pesos argentinos hasta 5.000 pesos argentinos. Hay una barra así y vos ahí decidís. Es el año de Honky Tonk Woman y de You Can Always Get What You Want, ya con Mick Taylor aquí en la portada. Un álbum, Let It Bleed, donde participa supuestamente en 2 canciones Brian Jones. No quedó muy confirmado, no quedó nunca chequeado si en las congas, por ejemplo, de Midnight Rambler aparece Brian, pero allí se lo menciona. Un álbum con varios invitados. Ya tenemos un video hecho sobre Midnight Rambler, ya tenemos un video hecho sobre Let It Bleed, que lo pueden ir a ver allí en el canal. Honky Tonk Woman, que en Let It Bleed fue Country Honk, este disco que se publicó casi 6 meses antes, este simple, y que sin duda se transformó en uno de los más importantes de los Stones, porque tanto el lado A como el lado B tuvieron exactamente la misma relevancia e importancia y ambas canciones son tocadas en vivo por los Stones hasta el día de hoy. La gira del 69, que fue histórica también, los Stones en la cima del mundo, los Stones consolidándose como una de las bandas más importantes de la historia, con lentamente los Beatles que iban publicando su último material y que ya se habían despedido previamente de las giras en vivo, y los Stones, que su gran poderío estaba tal vez en vivo, en lo que transmitían en sus conciertos. De acá, del 69, la famosa película que surgió después, que fue Gimme Shelter, que ya hicimos un video. De acá también el Get Your Yayas Out, el gran disco en vivo, para muchos el mejor de la historia, que ya tenemos un video también. Pero lo de Altamont, que fue gravísimo, se han escrito varios libros sobre eso. Just Shot Away, por ejemplo, de Saul Austerlitz, es este libro. Les voy a ir contando algunas particularidades, qué opinaron ellos de lo que pasó en el 69, cómo fueron toda la grabación de Let It Bleed. Lo tenemos acá, da como para un video aparte, pero bueno, fue el 5 de julio
que tocaron en Hyde Park. Fue el primer show del 69. Hace mucho que los Stones no tocaban en vivo juntos. Hay un video sobre Hyde Park también subido que pueden ir a ver. Los inconvenientes también que tenían con Brian Jones, los inconvenientes que iban a tener para que le otorguen la visa norteamericana para poder hacer la gira de Estados Unidos, más ya inconvenientes insalvables que tenían ellos para con Brian. No se sabe quién fue responsable allí, pero bueno, la relación no daba para más hasta que finalmente el 7 de noviembre y hasta el 6 de diciembre los Stones empezaron el tour 1969 con un concierto en Fort Collins, Colorado. Siguieron por Los Ángeles, por Oakland, California, por San Diego, California, por Phoenix, Arizona, por Dallas, Texas. ¿Por dónde más estuvieron tocando? Por Auburn, Alabama, por Champaign, esto es en la Universidad de Illinois. Estuvieron obviamente con shows en Chicago, en Detroit, en Filadelfia, en Baltimore, de donde proviene Lovin' Bane para el Get Year Yaya South, con diferentes conferencias de prensa, con lo que fue la publicación de Let It Bleed, del simple que recién les mostré, con los shows en el Madison Square Garden y los de Boston que prácticamente cerraron la gira porque luego hubo un concierto que bastante oculto quedó en la historia de los Stones y muy poco nombrado, un concierto con grandes otros artistas que participaron y que fue en West Palm Beach, allí en Florida. Fue el Miami Pop Festival con grandes de la historia que allí participaron. Y acá hago un parate, porque entre el 2 y el 4 de diciembre en Alabama, en los legendarios Muscle Shoals de Alabama, donde grabó Lynyrd Skynyrd y tantos otros, donde se grabó Freebird, por ejemplo, allí los Stones ya habían grabado You Got the Move, el cover de Mississippi Fred McDowell, y también se grabaron las primeras tomas de Brown Sugar, de Lovin' Cup y de Wild Horses. Todo eso se grabó allí por primera vez, todo 1969. Esas canciones se grabaron 2 días antes que fuera publicado Let It Bleed y se grabó prácticamente también junto con lo que iba a hacer 3 días después el penoso cierre, que no estuvo dentro de lo que era la gira norteamericana de los Rolling Stones, pero sí fue el concierto de Altamont, donde finalmente llegaron a interpretar una buena cantidad de canciones, pero con los inconvenientes que pasó fundamentalmente en Under My Thumb. O sea, el concierto, más allá de lo que se ve en la película, sí tocaron Jumping Jack Flash, Sympathy for the Devil, que están los inconvenientes y vuelve a empezar de nuevo la canción, The Sun is Shining, que estuvo por allí, un tema de Jimmy Reed, si mal lo recuerdo, Strike Cat Blues, Lovin' Bane, Under My Thumb, que ahí están los inconvenientes. Y ahí se ve también lo que es el asesinato de Meredith Hunter. Y también, según figura acá, Brown Sugar, Midnight Rambler, Lie With Me, Gimme Shelter, Little Queenie, Satisfaction, Honky Tonk Woman y Street Fighting Man. Supuestamente, y según acá, todo eso sí se interpretó en el concierto. Aunque la historia tal vez o algunos libros dicen que se tocaron pocas canciones. Bueno, Brown Sugar, Dead Flowers, también grabadas en diciembre en los estudios Olympic de Londres. Vienen los himnos que surgieron allí. You Got the Move, como les dije, y Wild Horses, que lo seguían retocando y seguían grabando algunas versiones y siguieron ensayando y grabando varias cosas allí en los Olympic Studios en Londres, a su vuelta de lo que fue ese caótico cierre de la gira norteamericana. A ver, vamos a ver por acá, vida de Keith Richards. Vamos a poner las gafas y vamos a 1969, hay algunas cosas que dice Keith por acá, que anduve leyendo y estaría bueno como para compartirlo con todos ustedes. Habla de Marianne Faithfull, habla por supuesto de Anita Pallenberg, habla de lo que fue su viaje a Sudamérica. Ellos empezaron en 1969 en Sudamérica.
recorriendo Brasil, Perú y varios lugares. Arrancaron por allí. Allí conocieron muchos músicos y prácticamente nadie conocía que eran Jagger y Richards los que andaban merodeando por allí, y Anita Pallenberg, porque Marianne Faithfull había retornado finalmente por allí. Lo que cuenta Kid en varios sectores de vida es, por ejemplo, que Anita le cuenta que estaba embarazada de Marlon, y esto se dio también todo en el 69. Por lo tanto, allí en el Mato Grosso, en Brasil, estuvimos unos cuantos días en un rancho donde Mick y yo coescribimos Country Honk, sentados en la entrada como dos vaqueros, con las botas apoyadas en la baranda, imaginando que estábamos en Texas. Esa era la versión country de lo que terminaría siendo Honky Tonk Woman cuando volviéramos a la civilización. Decidimos que ambas en Let It Bleed, que salió unos meses más tarde, a fines del 69, la compusimos con acústica, y me acuerdo de ese lugar perfectamente porque cada vez que ibas al baño y tirabas de la cadena, de adentro salían unas ranas ciegas de color negro, una imagen interesante. Eso lo cuenta incluso Richards en el Olé Tour, en el documental Olé, Olé, Olé. La parte de Brasil cuentan eso con Mick Jagger y se ríen. Bueno, después habla que fueron a Cusco y cómo recorrieron Lima y varios lugares. Así arrancaron los Stones 1969, porque después de esas grabaciones que se dieron allí, casi caseras, siguieron recorriendo, después tomaron el barco, volvieron y retornaron a Londres ya para lo que era 1970. En este libro podemos ver todo lo que es la gira de 1969, donde lo que destacan y mucho también es todo lo relacionado a Altamont, el Free Concert, de los conciertos. Otro libro más de Altamont. En este Early Stones, que tomó las fotos Adam Cooper de su padre, Michael Cooper. Acá hay una gran cantidad de fotos de 1969. Midnight Rambler, entre el 10 de febrero y el 11 de marzo ya lo tenían registrado en los Olympic Sound. Fue de las primeras grabaciones que se hicieron en estudio. Después, You Got the Silver. Todo esto se grabó por primera vez, surgió por primera vez en el 69. You Got the Silver, Love in Vain, Gimme Shelter, I'm a Country Boy, Get a Line on You, o ya Shine a Light, ya era un tema del 69. Monkey Man, que se llamaba Positano Grande, Honky Tonk Woman, Country Honk, Like With Me, Loving Cup, que se llamaba Give Me a Drink, también el tema de Exile, también había surgido en el 69. Let It Bleed, que se llamaba If You Need Someone, I Am Going Down. Acá ya estaba tocando aún a prueba Mick Taylor, pero lo confirmaron rápidamente, ¿no? Antes del show de Hyde Park lo oficializaron como nuevo integrante. Jiving Sister Fanny, All Down the Line, también surgió del 69. I Don't Know Why, la canción de Stevie Wonder. Todo lo que hicieron en Hyde Park. Stray Cat Blues, que lo siguieron tocando, que figura todo lo que hicieron en vivo. You Got the Move, Brown Sugar, Wild Horses, The Sun is Shining, Dead Flowers, Coach for Farm, la granja histórica donde murió Brian Jones, la del creador de Winnie the Pooh, que era antiguamente. A este lugar pudimos ingresar en 2015, en la tumba de Brian, varias oportunidades, 4 veces fuimos, o 5, a la tumba de Brian Jones. Bueno, acá murió Brian en el 69, acá lo sepultaron en 1969, Brian. En este libro, Rolling with the Stones, también está toda la información a cargo de Bill Wyman acerca de 1969, un libro que ya mostré en video sobre libros, Let It Bleed. Toda la gira 69, todo lo que pasó en 69 está acá. Incluso Ethan Russell fue el último fotógrafo de la última sesión fotográfica de Brian Jones en Coach for Farm. La famosa de Brian con la chaqueta estadounidense.
Otro libro que está buenísimo, todo lo Stones in the Park, abarca prácticamente todo 69. Todo. Incluso hasta muestra fotos de todo lo que es Hyde Park está acá, pero también muestra algo de Altamont, muestra algo de post 69, hay un poquito de todo. Ahí está esos especies de lagos, lagunas. Las chicas hippies de la etapa. El sueño ha terminado. Cuando están sepultando a Brian. Esa capilla está intacta, idéntica, en el cementerio, en el crematorio de Cheltenham. Y algún día vamos a hablar exclusivamente de la muerte de Brian y de los libros que hay y las diferentes conjeturas que se hacen, algunas con poca confiabilidad, fotos históricas. Muy bueno este libro. Y varias otras cosas más que figuran, como por ejemplo de Sam Cutler. Acá está Sam, miren, en Altamont. En Wyman también hay mucha información acerca de 1969, un año que pasó de todo, bueno y malo, que surgieron todos esos himnos que les acabo de mencionar, más allá de que aparecieron públicamente en Sticky Fingers y en Exile, pero lo que fue la muerte de Brian, lo que fue el ingreso del gran Mick Taylor, lo que fue los Stones ya arrasando en todas partes del mundo y junto a Led Zeppelin transformándose en las dos bandas tal vez más importantes del mundo por aquel tiempo, sobre todo por sus grandes discos de estudio y por su poderío en vivo, por las dos cosas. Lo que fue Altamont, un cierre trágico, Jagger y Richards en Sudamérica, pasó un poquito de todo, muy variado, pasó de todo en ese 1969, y eso que la primera parte del año, el primer semestre estuvo más o menos tranquilo, pero en el segundo semestre de junio 69 hasta el final pasó de todas, buenas y malas. Por eso creo yo es el año más agitado para los Rolling Stones, con cosas buenas y con cosas malas. Los Rolling Stones son tan grandes que hasta amigos te generan. Te saludo, soy César Brazais de la Patagonia, Argentina. Suscríbete al canal que es gratis, unite como miembro y te enviamos todas las discografías. Fíjate donde dice unirse y seguí los pasos, y si no, podés hacer una donación al canal donde dice gracias, desde 10 pesos hasta 5.000 pesos argentinos. Un gran abrazo, hasta luego.